y la capacidad en el aula para poder recibir a más compañeros. Muy bien. Entonces, pues, hacía una pregunta y por ahí alguien me respondía, los compañeros que no recordaban, entonces quisiera escuchar, ¿verdad? En el sentido de, si tenemos claro lo que son los elementos de un delito. Ingrid, el tiempo suyo, la escuchamos. Sobre el verbo rector del artículo que mencionaba, el homicidio es matar. El bien tutelado, el bien jurídico tutelado es la vida. Dar muerte. Sujeto activo es quien da muerte a la otra persona. Ahí nomás, y el compañera, pasivo. Perdone que la interrumpa, solo quería escuchar el verbo rector. Solo quería escuchar el verbo rector nada más. Le agradezco bastante. Muy bien. ¿Alguien más que levantó la mano? ¿Alguien dijo dar muerte? Yo, licenciado. Sí, pero ¿será que en sí dar muerte es un verbo o solo dar? Dar. Quien diere, quien diere muerte, ¿verdad? Sí, pero tiene razón la compañera. El verbo rector es matar, matar. El 123, homicidio, quien diere muerte a una persona. Entonces, el verbo rector es matar. Yo estoy preguntando esto puesto que necesito saber sobre cuáles son las bases, ¿verdad?, de lo que estamos platicando. Igual acá, sigo sin poder recibir a más de 100 personas. Entonces, ustedes son los afortunados, no vayan a salir, porque en el momento que se desconecten de la clase, pues alguien más les toma el lugar. Prometo que para el miércoles voy a tenerles una respuesta. Muy bien. Ahora, vamos a platicar un poquito. Estoy también dejando en el chat de WhatsApp los audios de la clase para aquellos compañeros que no puedan irse a esta plataforma. Muy bien. En ese orden de ideas, hice una pregunta y la misma consistía en saber cuál es la diferencia entre animus necati y animus laedendi. Entonces quisiera por favor escuchar a Juliana Ramírez para ver si Juliana por ahí nos tiene la respuesta sobre lo que se entiende por animus necandi y animus laedendi. La escuchamos, compañera. Juliana. Buenas, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo solo entiendo por animus necandi como como el deseo o la gana de matar o de cometer el delito. Muy bien. El ánimo, bueno, como somos estudiantes de Derecho el 5º semestre, entonces el deseo el ánimo de dar muerte a una persona. Estamos bien ahí. Y en el otro sentido, entonces, el animus laedendi. ¿Cuál será, mi estimado Hermes Javier Camey? Lo escucho. ¿En qué consistirá? Si usted recuerda, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí se me escucha. Muy bien. Entonces, ¿podría usted indicarnos a qué se refiere el animus laedendi, por favor? Pues podría ser como que el objetivo ya de distinguir, pues sobre todo los supuestos de homicidio, en la fase tentativa, diría yo. En parte a lo que dijo la compañera, por supuesto. Bueno, ese es el punto de vista. ¿Alguien más que tenga una opinión? Rubí Soto, por favor. ¿Solo genera lesiones, Lick, o no? ¿Le puedo dar mi opinión? Sí, primero Marco y luego José Enrique, por favor. Pues yo creo que solo genera lesiones, ya no provoca la muerte como el ánico necandi. Muy bien, ahí estamos. En efecto, sinteticemos. Les suplico una disculpa, ando afectado a la garganta, pero ustedes merecen mi respeto, entonces el día de hoy no era como para decir, miren, hoy me encuentro enfermo y no doy clases. Mentira, ¿verdad? Ya la semana pasada ya
invertimos el tiempo en tratar de solventar los errores, entonces el día de hoy pues vamos a trabajar. Como bien lo dijeron sus compañeros, el animus necandi es el ánimo de dar muerte a una persona y el animus laedendi es el deseo o el ánimo de lesionar. ¿Por qué se los pregunto? Puesto que si bien es cierto, ahorita no vamos a ver delitos que atenten contra la vida o contra la integridad de la persona, pero sí es necesario porque recuerden que ustedes el otro semestre, si Dios lo permite, van a enfrentar un curso de Derecho Procesal Penal. Entonces, yo no sé si el maestro José Eduardo Cojulún sigue impartiendo Derecho Procesal Penal, pero en algún momento, pues yo, por así decirlo, compartía con ustedes en Derecho Penal 2 y 3, y me quedaba con la conciencia tranquila porque en Procesal Penal, pues iban con todos esos elementos. Ese es el objetivo. Y por eso es marcar la diferencia entre lo que se refiere a animus necandi y animus laedendi. Quizá para algunos sea un término muy conocido, así como también debe ser conocido los elementos de un delito, los elementos de un delito. Entonces, Dania Escobar, por favor, usted me podría enumerar cuáles son los elementos que debemos distinguir en cada delito. Buenas noches, licenciado. Sí, solo hay que, bueno, ay, no me acuerdo. Entonces, perdone, tengo ahí a Ingrid, José Enrique Ángeles. José, por favor, disculpe. ¿Me escucha? Por supuesto. Ok, en este caso, si no soy mal, sería la acción, sería la tipicidad, la culpabilidad, la punibilidad y la antijuricidad. Fíjese que no, compañero, porque no estamos hablando de elementos del delito según la teoría del delito. Eso quedó en Derecho Penal 1. Cuando hablamos de elementos del delito en la parte especial, no se me decepcione. Por eso estoy para acá, esa es mi obligación para poder juntos trabajar. Cuando hablamos de elementos del delito, el delito en sí tiene elementos, no la teoría general del delito. Porque si nosotros, aprovechando que usted mencionó, hablamos de elementos del delito según la teoría del delito, entendemos que hay elementos positivos y hay elementos negativos, ¿verdad? No se olviden de Derecho Penal 1. Cuando hablamos de elementos, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad. Por el otro lado sería ausencia de acción, atipicidad, causas de justificación, causas de inimputabilidad o causas de no punibilidad. Solo para resumir, porque ustedes ya lo vieron. Entonces, cuando hablamos de elementos del delito, me estoy refiriendo a que para poder decir si el hecho de tomar un machete y quitarle una mano a otra persona constituye delito, ¿cuáles serán los elementos? Juliana, usted levantó la mano, la escucho. Solo le quería preguntar si era el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Ahorita le respondo. Ingrid Beatriz, por favor. Son los que le había dicho, son los que le había dicho, licenciado, el verbo rector, el bien jurídico tutelado, el sujeto pasivo, el sujeto activo, si es doloso o culposo. La verdad no me acuerdo de los últimos dos, pero sí faltan, pero más o menos los de acuerdo son estos. Ahí está, sí. Muy bien. Licenciado, disculpe, ¿será el sujeto activo y el sujeto pasivo? Claro que sí. Entre todos vamos a recordar los elementos del delito. Muy bien. Por cierto, quiero que alguien me apoye. ¿Qué doctrina utilizaron o qué libros utilizaron a manera de apoyo para el curso de Derecho Penal 2? Si alguien me los menciona, por favor. Yo utilicé a Matabela. Ah, bueno. ¿El libro o al doctor? El libro. Ah, bueno, es para romper el hielo, ¿verdad? Sí. Derecho Penal guatemalteco, los doctores José Francisco de Mata Vela y Héctor Aníbal de León Velasco. Muy bien. ¿Alguien que ha utilizado otro libro? No utilizaron libro. ¿De qué manera entonces recapitulaban ustedes el contenido de las clases? Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, Nelly, a la orden.
Mucho gusto. Nosotros, pues, de la forma que recibíamos el curso es que nos mostraban diapositivas donde íbamos leyendo y como tratando de comprender esto del sujeto activo, el pasivo, respecto al Código Penal. Entonces, básicamente veíamos el delito y cuánto, o sea, cuánto tiempo de prisión podía, de 5 años, cosas como esas. Y sí veíamos lo de las escuelas y eso, pero en general lo que usted está hablando casi no. Muy bien. Entonces, el ejercicio realizado me sirve para implementar una temática. Vamos a tener, corríjanme por favor, lunes y miércoles a primera hora el curso, ¿verdad? Según el calendario. Ya. Rubí ya sintió, ahí estamos, muy bien. Hizo señas que sí, muy bien. Compañeros, entonces, lunes y miércoles en el horario indicado tendremos el curso. Bueno, yo realmente espero que los conocimientos impartidos para Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2 pues nos puedan servir para Penal 3. Yo quiero hacer un compromiso con ustedes para poder explicarles de una mejor forma, de una manera entendible. Si por alguna razón ustedes no entendiesen lo que yo les estoy explicando, con la confianza del caso, ustedes me dicen, licenciado, yo no entiendo. Y yo buscaré la manera, la forma, la estrategia para que esto quede claro. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar en el curso? Obvio, el decreto 17-73. ¿Alguien que me diga cuál es? Muy bien, Henry, así es, Código Penal. Vamos a utilizar también la ley del organismo judicial, el decreto 2-89. Nos va a servir. También vamos a emplear el Código Procesal Penal. Nos va a servir. Y por supuesto, que desde luego que sí dijo alguien, la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso nos va a servir bastante. Muy bien. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a emplear? Es la siguiente. Y creo yo que por ahí vamos a responder algunas preguntas. Yo me voy a dedicar a explicarles. No soy amigo de las diapositivas. Yo no soy amigo de las diapositivas. Soy más amigo de una explicación, de un diálogo en clase, de una retroalimentación, y días antes del examen yo les mando un material de apoyo que servirá para reforzar lo que ustedes escucharon, lo que leyeron y lo que anotaron. Eso es lo que yo hago. Yo respeto mucho los criterios, no soy amigo de diapositivas, soy muy creyente que el derecho penal no consiste en leer diapositivas, porque ustedes no van a ir a un juzgado a leer diapositivas, usted va a ir a poner en práctica la ley, usted va a ir con su código en mano y pidiéndole a Dios que le dé sabiduría para poder hablarla. Yo respeto cada estrategia, pero si ustedes han tenido algún concepto de mi persona, a los compañeros les ha funcionado re bien, y cuando llegan a procesal penal, no lo inconveniente. Entonces, repito, vamos a utilizar, porque por acá estoy dejando también, por aquí decía alguien si pudiera retransmitir en Facebook, yo no sé si alguien lo puede hacer, ¿verdad? Pero yo creo que el miércoles ya tendremos la solución. Utilizamos por orden de jerarquía de normas, Constitución Política de la República de Guatemala, Código Penal, Código Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial. Si quieren que les recomiende un libro, podrían ustedes verificar si les aporta un contenido el libro de los autores José Francisco de Mata Vela y Héctor Aníbal de León Velasco, que es Derecho Penal Guatemalteco. También se puede apoyar en otro libro, que es Compilaciones de Derecho Penal, parte especial del maestro Freddy Escobar. Él es docente del Centro Universitario de San Marcos. Entonces, ahí nos va a servir bastante para que nosotros podamos entender de alguna manera los elementos de cada delito. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio tan simple, pues yo tendría que empezar ya a platicar con ustedes a lo que se refiere a los delitos que atentan contra la fe pública. Necesito recapitular sobre los elementos de cada delito. Y en ese sentido, como bien lo dijo su compañera, sí, todo delito tiene un verbo
rector. Todo delito tiene un verbo rector. Por ahí preguntan qué edición, pues ustedes busquen la edición que sea más reciente, ¿verdad? Para que ustedes pudieran tener. Los datos se los dejo por el chat de WhatsApp por obvias razones. Muy bien. Entonces, todo delito cuenta con un verbo rector. Como bien lo dijo su compañera, también hay un sujeto activo. Si hay un sujeto activo, vamos a encontrar un sujeto pasivo. Muy bien. Después de eso, tenemos que entender que existe un bien jurídico tutelado. Después del bien jurídico tutelado, nosotros debemos ubicar lo que es el elemento interno o el elemento subjetivo y luego ubicar el elemento material del delito. Para que por último, nosotros descubramos, según las formas en que opera la acción, si ese delito es de acción, de omisión o de comisión por omisión. Eso lo vamos a tener que ubicar en cada delito. Después de eso, nosotros entonces vamos a analizar delitos de esa forma para que nosotros podamos entender, puesto que si a ustedes les van a plantear un caso, que así lo hago con los exámenes, así expongo los casos, ¿verdad? Entonces, previa explicación, más el apoyo en libros, más el material de apoyo que yo les vaya a proporcionar y lo que ustedes anoten, y más que anotar, lo que ustedes puedan comprender en el salón de clases, pues eso creo yo que nos va a servir para poder tipificar, porque recuerden que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? En ese orden de ideas tampoco toda conducta constituye delito. Así como ustedes saben que según la teoría del delito debe existir una acción, una tipicidad, una antijuricidad, debe existir punibilidad y culpabilidad, y que si se sobrepasan esos 5 filtros, entonces estamos frente a un delito. También deben saber cómo opera la acción en un delito, si es por omisión, si es de acción o si es de comisión por omisión, ¿verdad? Ahí vamos a hablar un poquito del deber de garante, ¿verdad? Deber de garante. Entonces, hagamos una recapitulación. Verifiquemos, por favor, ahí los cimientos de la clase. Entonces, verifiquemos. Suseli Magalí, para usted, ¿quién es el sujeto activo en un delito? Y para apoyándonos con el compañero Hermes Camey, ¿quién será el sujeto pasivo? Por favor. El sujeto activo, Lic, es la persona que comete el delito, que comete la acción. Que comete la acción. Hermes, por favor. Y el sujeto pasivo sería el que, pues, sale, aunque se le ocurre el delito. Perdón, no lo escuché en lo último. El pasivo es a la persona, pues, que ahí sí que, pues, fue víctima del delito. Fue víctima del delito. Otto Raúl, lo escuchamos. Sí, agradeció, Lic. Sí, tiene levantada la mano, todo lo escucho. Lic, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. En ese caso sería el agraviado, ¿verdad? No. Bueno, hay que entender porque, bueno, según la nueva reforma al Código Procesal Penal, pues por víctima es un concepto amplio, incluso existe en Guatemala ahora el Instituto de la Víctima, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Bueno, pero sí, resumiendo lo que decían sus compañeros, el sujeto activo es la persona que encuadra su conducta en la acción prohibida descrita en la norma, es decir, el que lleva a cabo el delito, el que toma el arma, dispara y mata a la otra persona. Contrario sensu, el sujeto pasivo sería la persona que sufre las consecuencias del actuar delictivo. Eso está bonito, pero yo quisiera escuchar entonces, veo que Rubí está trabajando, entonces la vamos a molestar en lo posible. Muy bien, Dania Escobar, ¿qué es o qué debemos entender por elemento material del delito? Yo quisiera escuchar, elemento material del delito. Recuerden ustedes ahí las diapositivas, entonces, elemento material del delito. Vamos ahí. Y si alguien más lo recuerda, para que redimamos el tiempo.
Sí, yo entiendo por el elemento material del delito, la persona que cae o el daño causado que le hace a la víctima. El daño causado, el daño que se le causa a la víctima. ¿Alguien está Sí, de acuerdo? correcto. ¿Alguien está de acuerdo con Dania? ¿Alguien no está de acuerdo o tiene un concepto diferente? ¿No, Henry? ¿No? Bueno, vamos a explicarlo. Miren, el elemento material del delito está compuesto por las personas, animales o cosas sobre las que recae la acción delictiva. Por supuesto, si hablamos de homicidio, obvio que va a ser sobre el sujeto pasivo. Pero hablemos de un delito que atente contra el patrimonio. Mencione uno, por favor, Henry. Un delito que atenta contra el patrimonio en el cual se emplea la fuerza. ¿El hurto? ¿Se emplea fuerza en el hurto? Ah, no. Robo. Sería el robo. Un robo, dice Isaac. Muy bien, muy bien. Entonces viene una persona y empleando violencia, ¿verdad? Sea física o psicológica, despoja de un teléfono celular. Mejor dejémoslo en un reloj porque ya hay una ley que protege los dispositivos móviles. Entonces, hablemos de un reloj. Hay una persona que empleando un arma de fuego amenaza al otro, lo golpea y le quita el reloj. ¿Cuál será o quién será el objeto material del delito ahí, Henry? ¿El reloj? El reloj. ¿Quién dijo el reloj? Yo, licenciado Nelly. Nelly, muy bien. ¿Por qué el reloj, Nelly? Porque es un objeto y es algo material y es lo que posiblemente motivó a que cometiera el delito la persona. ¿Es el bien inmueble el delito? Bueno, vamos primero con José Enrique y vamos a, por favor, encauzar ahí lo de bien inmueble, ¿verdad? Porque un bien inmueble no es susceptible de desplazamiento, un bien mueble en todo caso. Pero José Enrique, por favor. Sí. Ok, por ejemplo, era un bien mueble, perdón, sí. Muy bien, Barachina, excelente. José Enrique, por favor. En este caso, como están hablando de elemento material, en este caso sería pues el elemento objeto material, ¿verdad? O sea, que en este caso pues recae directamente el daño causado. Pues en este caso si sería robo, en este caso el daño cae directamente a la persona, porque le están quitando, en este caso con fuerza, se podría decir así, a su bien, ¿verdad? A la persona. Bueno, entiendo su punto, pero no hablemos un poquito de elemento subjetivo o elemento material, sino el objeto o el elemento material del delito, el objeto del delito. Tampoco me estoy refiriendo al móvil o al elemento interno, sino lo que pretendo es que quede claro que en todo delito hay un objeto material, es decir, sobre lo que recae la conducta delictiva. Y por eso era mi pregunta y mi preocupación, porque si hablamos del hurto, voy a poner un ejemplo. Barrachina nos invita a su casa, él prepara paella, prepara una paella exquisita, entonces él nos invita a su casa, y llegamos todos a su casa y comemos paella, ¿verdad? Pero hay una personita que cuando entra a la casa ve por ahí que hay un reloj antiguo, uno de bolsillo, y él lleva abrigo puesto y cuando sale, agarra el reloj de bolsillo, lo guarda en uno de los bolsillos del abrigo y se va. La víctima o el sujeto pasivo va a ser el compañero Barrachina, porque él está sufriendo las consecuencias del actuar delictivo. El sujeto activo va a ser el que comió paella y terminó llevándose el reloj. Y el objeto material o el objeto del delito o el elemento material del delito va a ser el reloj, porque en sí sobre el reloj está recayendo la conducta delictiva. ¿Que ese reloj le pertenece a una persona? Sí, es el compañero Barrachina. Él es el sujeto pasivo. ¿Cuál será el bien jurídico tutelado ahí? Obvio que es el patrimonio. Entonces, por favor,
En todo delito hay un verbo rector, y si usted va y me apoya, alguno de ustedes me apoya a leer el artículo que tipifica el hurto, porque en este caso sería hurto, mientras alguien lo busca, el 245 en adelante, el Código Penal, cuando alguien lo tenga puede interrumpir ahí para que veamos cuál es el verbo rector. Hay un verbo rector, hay un sujeto activo que fue quien se llevó el reloj, quien lo agarró, lo metió a su bolsillo. Hay un sujeto pasivo que es el compañero Barrachina, porque él es el dueño del reloj. Nelly, por favor, lea. Ya, licenciado. Artículo 246. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Muy bien, ahí estamos. Se dan cuenta que el verbo rector no es hurtar ni robar, ¿verdad? El verbo rector es el tomar, pero no de, sino de apropiarse, ¿verdad? Tomar una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin la debida autorización. Entonces, creo yo, por ahí esperaría darme a entender. Hablamos del hurto del reloj, un buloba, ¿verdad, Barrachín? De bolsillo. Está por ahí en una mesita de centro, ¿verdad? Y el otro está comiendo paella, pero está pensando en el reloj. Ese reloj lo quiero. Tendríamos que regresar a recapitular y ver lo que es el itercriminis para poder entender la fase interna y la fase externa del itercriminis, pero lo podemos hacer si ustedes gustan. Vamos a pensar que estamos cerrando semestre, que es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces dice Barrachina, pues vamos a comer paella, todos vamos a comer paella. Bueno, paella para él y para todos, ¿verdad? Entonces, alguien entra, cuando entran ven el reloj, ¿verdad? Ve el reloj. Ah, dice, qué bonito reloj, dice. A él ya no le impresiona el olor de la paella, que los mariscos, que el jamón ibérico, nada lo está impresionando. Lo que le está llamando la atención es el reloj. Si nosotros nos retrotraemos a lo que es general de nuestro código, vamos a hablar un poquito sobre el itercriminis, que en doctrina se conoce como las fases, las etapas que se deben cumplir para determinar si cierta conducta es o no delito. Otros lo llaman el vía crucis del delincuente o el camino del delito. Pues entonces viene, hablando del itercriminis en fase interna, está compuesto con voliciones criminales, selección de medios y valoración de efectos concomitantes. Ya lo voy a explicar. Y en la fase externa ya se viene a computar por grados. Ahí el primer grado está el delito consumado, luego encontramos una tentativa, el desistimiento y otras formas que estamos hablando de la conspiración y proposición. Oye, eso ustedes ya lo vieron, eso solo es para recapitular. Entonces ingresó la persona a su casa y pudiera David apoyarme con el micrófono, por favor. Entonces ingresa una persona a la casa y ve el reloj y dice, ese reloj me lo voy a llevar. Voliciones criminales, ya está pensando, me llevo ese reloj. Selección de medios, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando todos se están despidiendo, ya vi que mis compañeros son muy melosos y abrazan al compañero Barrachina que está despidiendo, entonces ahí lo voy a hacer. Valoración de los efectos concomitantes. ¿Y qué pasa si me descubren? Pues sencillamente digo que lo estaba apreciando y que ahí no pasa nada de asunto arreglado. Fase interna, oigan, ¿desde dónde? Itercriminis, fase interna. Selección de medios, voliciones criminales, perdón, selección de medios, valoración de efectos concomitantes. Fase externa, delito consumado. Sencillamente viene y le dice, perdón compañero por tutearlo, bueno Barrachina, buena onda por la cena, te agradezco, con permiso, le da la mano y se despide, bueno ahorita no de mano, va de codo, se va y se lleva el reloj, delito consumado, así sencillamente. Pero ¿qué pasaría si el compañero Barrachina dice, bueno compañero, estamos cerrando semestres, yo les quiero comentar que pues yo estoy muy contento porque pues en este semestre pues convivimos más que como compañeros, como amigos, como hermanos, y pues yo quiero entregar algunos reconocimientos a las personas que yo vi más activas en el salón, y resulta que uno de los homenajeados es el que ya pensó en llevarse el reloj. Y viene el compañero Barrachina, le dice, y esto es para el compañero, vamos a poner el nombre, el que tiene ganas del reloj. Compañero que tiene ganas del reloj, mire un diploma, sirva este reconocimiento en nombre de todos sus compañeros de salón, y ¡bravo!
Y entonces aquel, si tiene un poquito no sé si la conciencia lo redarguye, no va a decir, vine a comer paella, me dieron mi diploma. No, mejor no. Desistimiento. Él voluntariamente está abandonando la idea de delinquir. Nótese los ejemplos. En el delito consumado, sencillamente efectúa todos los movimientos respectivos para tipificarlo, agarra el reloj, se lo lleva. Cuando hablamos de desistimiento, él voluntariamente abandona la idea de cometer el delito. Pero pensemos en la tentativa. Dice, bueno, comí paella, comí rico y todo, pero yo me llevo el reloj. Pero como por ahí hay un refrán que no lo voy a decir porque por ahí me enteré que están transmitiendo, entonces ahí sí que la experiencia hace la diferencia, ¿verdad? Dice Barrachina, cuando aquel entró me di cuenta que le echó ojo al reloj. Ya sé. Lo único que voy a dejar ahí es la cajita donde está el reloj. Pero ese reloj, a mí mi abuelo me lo regaló y nadie me lo va a quitar. Y en efecto solo deja la caja. Cuando viene el fulano se despide y qué tal y que muchas gracias, ¿no? Se lleva la caja. Entonces dice por ahí el asunto, ¿verdad? Que ahí lo que habría, digamos, y él se da cuenta de que lo están vigilando. Entonces, sencillamente lo que va a hacer es abandonar, permítanme. Había una interferencia por acá. Disculpe. Entonces viene, hablando de la tentativa, viene la persona y dice, yo me lo llevo de todos modos, me regaló paella, es buen amigo, es mi plan, pero yo me llevo el reloj. Él tiene la intención. Dejó la cajita por ahí el compañero Barrachina, pero alguien más también ya lo había evidenciado. Y cuando aquel va a tomar el reloj, alguien con la intención de que no se lo lleve, hace como que tropieza en la mesita de noche, bota el reloj y el otro ya no la puede agarrar. Tentativa. No llega a cometer el delito por causas ajenas a él. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando hablamos de conspiración y proposición, dice el que se quiere llevar el reloj, mira, Barrachina nos está invitando a una cena, vamos a comer paella, pero fíjate que ahí en la entrada tiene un reloj bonito. ¿Qué decís si me echas la mano? Para que cuando vos te despidas ahí, lo apretujes y procures que aquel no mire, y yo me llevo el reloj y partimos la vaca. Perdonen ustedes el ejemplo tan abrupto, tan, no sé yo cómo mencionarlo para ejemplificar lo que es el intercrímenes en la fase interna y externa, puesto que en la fase interna hay voliciones criminales, es decir, la idea de delinquir, selección de medios, ¿cómo lo voy a hacer? Valoración de los efectos concomitantes, evitar riesgos, ¿qué pasa si sucede tal cosa? Y en la fase externa ya nos vamos a los grados, ¿verdad? Primer grado, delito consumado, sencillamente tomó el reloj, se lo lleva y asunto arreglado. Segundo grado, entonces vendría lo que es la tentativa, por causas ajenas a él, no logra consumar el delito. No logra. Yo veo por ahí que Edward Steve Calderón tiene una espada colgada en su pared, ¿verdad? Ahí veo una espada. Invita a él a su amigo y ese amigo también es cleptómano, ¿va? Le gusta tomar las cosas y él entra al lugar donde está Edward y ves la espada, qué bonita, qué papá, y él ya conspiró con alguien, ya le propuso a alguien que lo apoye para cometer el delito, le dice, mira, cuando me esté despidiendo de Edward, me haces un favor apagar la luz. ¿Y para qué vos apagarle? Asunto arreglado. Cuando el otro apaga la luz, él tiene la intención de tomar la espada. Resulta que Edward se dio cuenta y la quitó antes. Entonces ahí hay una tentativa, porque sigue existiendo la idea, la intención de cometer el delito, pero no llega a consumarlo por una causa ajena a él. Y en el ejemplo más práctico que les puse, la persona que come paella y sencillamente dice, no, el compañero Barrachina, tan buena gente. Miren, nos dio paella, me dio mi diploma, mejor ya no me llevo el reloj. Entonces está desistiendo. ¿Y qué tiene que ver eso con el hurto? Tiene mucho que ver, porque si nosotros entendemos desde ahí cuáles son los elementos o las fases del intercrímenes, vamos a poder entender prácticamente los elementos de cada delito.
Entonces, si hablamos del hurto, el verbo rector es quien tomar, o sea, tomar, tocar, tomar cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin la debida autorización. Pero el verbo rector es de tomar, no de hurtar ni de robar. La ley no lo describe así. El sujeto activo va a ser quien se lleva el reloj. Sujeto pasivo será el compañero Barrachín. Es solo una idea, Barrachín. Tiene un reloj en su sala, lo esconde, por favor, ahí. El objeto del delito, llamémoslo así para no confundirlos, el objeto material del delito es el reloj, porque sobre el reloj recae la conducta delictiva. Es cierto que ese reloj le pertenece a alguien más, pero es el reloj el objeto sobre el cual está recayendo la conducta delictiva. Por ende, el bien jurídico tutelado será el patrimonio. Y entonces venimos y decimos, ¿cuál será el elemento interno? El elemento interno entonces va a ser el ánimo, la intención de tomar cosa mueble total o parcialmente ajena sin la debida autorización. Y si entendemos que es el elemento interno, podemos decir que el elemento material entonces ya es venir y tomar esa cosa mueble, ya sea total o parcialmente, siendo ajena sin la debida autorización. Y si hablamos de la acción, por ende, en el hurto va a ser un delito de acción, porque el sujeto activo está realizando movimientos corporales para cometer el delito. Preguntas, por favor, los escucho. Licenciado, una pregunta. ¿Es correcto que también digamos en el bien jurídico tutelado es la propiedad? Yo se lo puedo entender, pero técnicamente es el patrimonio, porque en el Código Penal existen solo delitos que atentan contra el patrimonio, para poder entender. Muy bien. ¿Otra pregunta? Gracias, Lee. Muy bien, para servirle. Sí, captamos la diferencia, entonces no vayamos a confundirnos entre elemento interno y elemento material del delito. Lo tenemos que diferenciar del objeto material del delito. O sea, son tres. El elemento interno, mire pues, ¿a quién le gusta el café? Dígame, ¿a quién le gusta el café? Muy bien, también. A mí. Muy bien. Ahorita se me apetece un pacamara, obviamente sin azúcar, ¿va? Porque un buen café con el azúcar se arruina y un malo no la merece, ¿verdad? Entonces, un café pacamara, sin endulzar. Pero no puedo ahorita, pues obviamente no puedo hacerlo. Entonces, alguien que desee café, ahorita su elemento interno es, yo tengo ganas de tomar café. Eso es lo que está pensando. Posiblemente en el ínterin, previo al otro curso, viene Barrachina y se sirve, perdón que haga esto, se sirve un poquito de café y eso es el elemento material. Dijo durante la clase, yo quiero café. Fue y tomó café. Ese es el elemento material. Si hablamos del hurto, yo me llevo el reloj, elemento interno, el ánimo de llevarse o de tomar, según la ley, un bien mueble de ajena procedencia. Y el elemento material es llevarse ese bien mueble. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Entonces yo voy a seguir preguntando porque sí me interesa para que ya el miércoles nosotros avancemos. Tenemos bien clara la... Buenas noches, a la orden. Mucho gusto, buenas noches, compañero. Una consulta relacionándolo con el delito. Es muy parecido al homicidio y al asesinato. Me refiero al, en este caso, el hurto y el robo. No, la intención, por ejemplo, sí, como para compararlo. Muy bien. Hagamos ese ejercicio. Hoy es para que nosotros entremos ya en ambiente, ¿verdad? La diferencia, y por ahí si alguno me está viendo y pues tuvo la dicha de recibir las clases con los maestros, ¿verdad? Sin decir quién es, van a entender muchos. Cuando hablamos de delitos que atentan contra el patrimonio, voy a hacer una breve explicación. Cuando hablamos de delitos que atentan contra el patrimonio, centrémonos en hurto, en robo y en estafa. Yo sé que hay casos especiales de estafa, que
que algunos son de acción pública, otros de acción privada, como la estafa mente-cheque, etcétera, etcétera. Solo quiero centrarme en que cuando hablamos de hurto, el sujeto activo mete la mano, agarra la cosa y se lleva la cosa. Cuando hablamos de robo, el sujeto activo mete la mano, aprieta la cosa y se lleva la cosa. Y cuando hablamos de estafa, el sujeto activo pone la mano y recibe la cosa. ¿Les explico? Cuando hablamos de hurto no hay violencia. Sencillamente, como el caso del reloj, viene, lo agarra y se va. Así sencillamente. No hay violencia. Se despidió de la manera más normal con el compañero Barrachín. Hasta dijo, pues sí, ahí te mando un WhatsApp con ella a la casa y que no sé qué. No hay violencia. Cuando hay robo, sí. Por eso el sujeto activo mete la mano, agarra y aprieta la cosa. Entonces la diferencia entre hurto y robo es que hay violencia. Y en la estafa no hay violencia. Lo que hay es un ardido engaño. Uno mismo entrega los bienes. Por eso el sujeto activo pone la mano y recibe la cosa. ¿Queda claro en ese sentido? Muy bien. Si hablamos entonces con lo que decía el compañero de entre homicidio y asesinato, tal vez en lo único que coinciden es que se le da muerte a una persona, pero hay una gran diferencia, porque ustedes deberían de recordar o debieron habérselos explicado que hay homicidios atenuados y hay homicidios agravados y hay lo que se conoce como homicidio simple, la figura que está regulada en el artículo 123 del Código Penal, que más o menos el artículo establece: comete homicidio quien diere muerte a otra persona. Al homicidio se le impondrá prisión y termina ahí con una sanción. ¿Por qué se llama homicidio simple? Porque se está refiriendo simple y llanamente al hecho de darle muerte a otra persona. Si nosotros recapitulamos y hablamos de los homicidios cometidos en estado de emoción violenta, el homicidio culposo, el homicidio preterintencional y el cometido en línea tumultuaria, etc. Hablando de homicidios atenuados. ¿Por qué se llaman atenuados? Porque existe en el actuar del sujeto activo alguna situación que hace pensar que no tenía la plena voluntad de cometer el hecho y por eso la sanción podría ser mínima, comparada con la del artículo 123. Contrario sensu, encontramos los homicidios calificados y se llaman calificados porque ahí en el obrar del sujeto activo hay alguna característica, es decir, hay un rasgo que lo hace pensar que no solo quería matar, sino que tenía toda la voluntad de hacerlo y quería causarle sufrimiento a la persona. Dentro de eso encontramos el asesinato. El asesinato no significa que concurran los 8 supuestos que establece el artículo. Ya vamos a leer. Sino basta con uno de ellos, porque en el asesinato se le da muerte a una persona por precio. El sicariato, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Por recompensa. Se le da muerte a una persona con alevosía, con premeditación. Vamos a ver. Ahorita José Enrique. Muy bien. Con alevosía, con premeditación. Puede ser en nocturnidad. Entonces no es lo mismo tomar un arma y matar a una persona que tomar un arma y dispararle al que no tiene manos y al que está en silla de ruedas. Eso es alevosía. Es someter a la víctima en una posición que no pueda defenderse. O vamos a suponer que hay alguien ahí por el Cerro de la Cruz en la antigua Guatemala observando el paisaje, tomando café, y por atrás le aparece alguien que es su enemigo y le dispara por la espalda. Eso es alevosía, pues está dejando al sujeto activo sin posibilidad de defensa. Entonces, así también vamos a encontrar el parricidio. En el parricidio se dice que hay un dolo, como bien decía la compañera, pero dolo duplicado. Bueno, en todos los delitos hay dolo, ¿verdad? Excepto en los culposos, ¿verdad? Porque en el hurto hay dolo. En el hurto hay dolo. Sí, en el robo hay dolo. En el homicidio hay dolo. En el asesinato hay dolo. ¿Qué es el dolo? Es el ánimo, la intención, el deseo de cometer el delito. Este no tiene ganas de tomar café, tiene ganas de matar a una persona. Eso es dolo. Solo que en el asesinato, pues ya la conducta se ve, por así decirlo, ya más aumentada por otras situaciones. ¿Por qué mató? Porque le pagaron. Entonces lo hizo por precio. ¿Cómo lo mató?
mató a una persona que está en silla de ruedas y que no tiene manos. Trágico, yo para poner ejemplos, ¿verdad? O cómo lo hizo, estaba dormido y le puso la cabeza en una bolsa para asfixiarlo y después le disparó por la espalda. O cómo lo hizo, le pasó un carro encima, lo disparó y le tiró piedras a la cabeza, ensañamiento, impulso de perversidad brutal. Entonces la gran diferencia entre el homicidio y el asesinato, por eso es un homicidio calificado. ¿En qué coinciden? Que se ha muerto una persona. La diferencia abismal sería, el homicidio es simple y el asesinato es un homicidio siempre, pero calificado. En tanto que en el parricidio se dice que existe un dolo duplicado. ¿Por qué? Porque quiere matar a una persona, pero no a cualquier persona. Quiere matar o al papá, o a la mamá, o a la esposa, o a un hijo, ¿verdad? Después de 3 días, 4 días de nacido, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender y si con esto respondo a la pregunta del compañero Alex, creo que la hizo. Sí, licenciado, gracias. Solo con una consulta, el último homicidio que dijo, porque mencionó el simple, Dije homicidio atenuados, simple. agraviados. Dije homicidio simple, 123, atenuados, los que están posteriores, homicidio culposo, preterintencional, homicidio cometido en estado de emoción violenta, homicidio en riña tumultuaria. Bueno, dije homicidios calificados, porque ahí hay una situación que aumenta la pena. Ahí está el asesinato, obviamente está la ejecución extrajudicial, está el parricidio, etc. Entonces, según lo que ocurra al momento de cometer el hecho, puede ser un homicidio simple o un homicidio atenuado o un homicidio calificado. No es lo mismo la sanción del 123. Vamos a ver, alguien que tenga la mano el 123 para saber cuántos años de prisión se le va a imponer al que resulte responsable. De 15 a 40 años. Muy bien, y leamos la sanción del homicidio culposo. Veámoslo, por ahí está. Dice, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Exacto. Y si le imponen menos de 5 es conmutable, ¿verdad? Por eso es el término homicidios atenuados. No es que lo mató poquito, no, es por la sanción que se va a imponer, ¿verdad? Y en el asesinato, 132, ¿o qué artículo tipifica el 132? El asesinato. Por favor, sanción. Dice de 25 a 50 años. Exactamente, se da cuenta, va aumentando, pero hay 8 supuestos. Que eso se los explicaron. No significa que tiene que matar por precio, con alevosía, con premeditación, qué sé yo, por impulso de perversión. Si no ocurren los 8, no hay asesinato, no, con uno que concurra y que se pueda establecer, hay asesinato. Muy bien. Entonces, ya recapitulamos un poquito sobre lo que es el iter criminis. Ya hablamos. Ya citamos ejemplos sobre, para poder entender los elementos del delito, ya hablamos sobre el hurto. Ya dijimos también que en la teoría del delito hay elementos positivos y hay negativos. Pero me quiero centrar para decirles, antes de cualquier cosa, que en todo delito en sí, cada artículo del código que tipifica un delito, usted tiene que saber distinguir entre verbo rector, sujeto activo, sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, elemento interno o subjetivo, elemento material y cómo opera la conducta del sujeto activo. Todo eso lo tenemos nosotros que diferenciar. Ahora, solo tal vez para poder continuar con el ejemplo, quisiera pedirle por favor a Dania que nos lea nuevamente el artículo 123 para que nosotros podamos diferenciar quién es el sujeto activo ahí. Y ese ejemplo me va a servir para todos los delitos que vamos a analizar durante el semestre. Por favor, Dani. No le escuchamos, Dania. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Muy bien, gracias, Dani. Pregunta para todos. ¿Quién es el sujeto activo en el delito de homicidio? Cualquier persona. Cualquier persona. ¿Por qué decimos que es cualquier persona, Cindy? ¿Cuál será la clave para establecer que es cualquier persona?
Porque dice quien diere, no está especificado que es una persona en especial. Muy bien, ahí estamos. La palabra quien, muchas gracias, Cindy. La palabra quien se refiere a cualquier persona. Pero el término cualquier persona no es despectivo, sino al que le dé muerte a otra persona. Es decir, que el sujeto activo no es determinado. Ahora, leamos por favor el artículo 242 del Código Penal, por favor. ¿Quién me ayuda? Negación de asistencia económica. Por favor, compañero. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste de documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona lo hubiera Gracias, prestado. compañero Walter Giovanni Tocayo. ¿Quién es el sujeto activo del delito de negación de asistencia económica, entonces? Cualquier persona. Cualquier persona. No Quien está obligado legalmente a prestar alimentos, ¿sería el padre o la madre? Vamos en orden. Juliana creo que dijo, y luego sí, por favor. Puede ser cualquier persona que esté obligado legalmente a prestar los alimentos. Ahí estamos. Si estuviéramos en el técnico profesional, ahí se hizo el quite, por supuesto. Cualquier persona, pero que se encuentre legalmente obligado a prestar los alimentos. Creo que en ese sentido, eso le entendí, Cindy. ¿Perdón, licenciado? Creo que su respuesta va en el sentido de la compañera, que se refiere a cualquier persona que se encuentre legalmente obligado a prestar alimentos. Sí, licenciado, eso es lo que tengo anotado en el Código Penal. Muy bien, entonces, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? Porque me interesa saber cómo estamos para lo que vamos a platicar el miércoles. No en todos los delitos encaja cualquier persona. En el 123, sí, ¿quién? Cualquier persona. 242, quien estando legalmente obligado a, ya no es todo el mundo, ¿verdad? Es solo el que se encuentre obligado a prestar alimentos. Y ese es un chivo que yo les doy. Yo me imagino que sí se los explicaron, pero ¿cuál será el requisito esencial para procesar legalmente a una persona por el delito de negación de asistencia económica? ¿Alguien que me lo diga? Omisión, dice Isaac, no sé a qué se refiere omisión. Ahí me lo podría repetir la pregunta, por favor. Sí, yo dije, ¿cuál será el requisito esencial? Como estamos entre abogados, la condictio sine qua non para procesar a una persona por el delito de negación de asistencia económica. ¿Cuál será ese requisito esencial? Que no cumpla con la obligación. Que no cumpla con la obligación, dice. ¿Quién más? Licenciado, ¿será que se debieron de haber agotado todos los procedimientos? En este caso, el procedimiento que debió haber sido primero por la vía de civil, si no estoy mal, o de apremios. Que se cumplan los procedimientos, dice Cindy. ¿Alguien más? Un tercero. Estar legalmente obligado, dice César Antonio. Muy bien. ¿Qué manda? Que tenga capacidad para cumplir con la obligación. Que tenga capacidad para cumplir con la obligación. Como dijera en mi tierra, si pudo engendrar un muchachito, debe tener capacidad para cumplir con la obligación. Pero está bien, ¿verdad? Eso. Santos Estuardo. Yo pienso, eso es lo que dice. Quiere decir que cuando un juez ya dio su sentencia definitiva, si la persona no lo cumpla, quiere decir de que tiene que ser sancionado, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Muy bien. ¿Alguno más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo pienso es de que si ya se le notificó una vez que tiene la responsabilidad de pasar esta mensualidad o este aporte, entonces si él infringe y no lo pasa y así omite varias veces la misma notificación, entonces ya se le puede sancionar penalmente. Muy bien. Voy a resumir. ¿Qué manda? Pienso que también es importante que haya reconocido a los hijos. Sí, obvio. Para que él sea obligado a proveer alimentos,
debe existir comprobada la filiación y la paternidad, ¿verdad? Entonces, hablando de hijos, ¿verdad? Porque podría ser también alimentos a favor de un familiar, ¿verdad? Según los grados del Código Civil. Pero si hablamos de hijos, lógico que debe previamente estar reconocido el niño o niña y que ya en una sentencia, que sería un juicio oral de fijación de pensión alimenticia o un convenio voluntario de fijación de pensión alimenticia, él diga, sí, voy a proveer gasto, ¿verdad? Como dicen por ahí, voy a dar manutención, pero es alimentos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle respuesta a la pregunta. La respuesta es la siguiente. ¿Que se encuentra obligado? Sí. Pero bastará con la llamada a la señora, mira, fíjate que ya debes 2 meses de pensión alimenticia. ¿Me vas a pagar o te meto preso? ¿Será que con eso es suficiente? No. Mira, yo tengo una sentencia donde dice que estás obligado. Págame porque si no te demando penalmente, no puede demandar, ¿verdad? Para empezar. No. Mire, ya le inicié el proceso civil, como dijo la compañera se me fue el nombre. Cindy. Ahí estamos, Cindy. Que podría ser un juicio ejecutivo o una ejecución en vía de premio, dependiendo del título ejecutivo con que cuente la persona beneficiaria. Eso es tema de materia civil que no los quiero complicar. ¿Será que con que tenga la sentencia o ya te inicié el juicio para que me pagues, será que con eso es suficiente? No. Dijo una compañera que más se acercó, que esté notificado. Pero, ¿será que solo con que esté notificado? No. Algunos que por ahí van a ver esta transmisión me dan la razón. Una sentencia o un acta de convenio. Se atrasó, entonces verificamos cuál es el título ejecutivo con el que dispone la beneficiaria e inicia el juicio correspondiente, sea el juicio ejecutivo o sea la ejecución en vía de apremio. Le dieron trámite al proceso de ejecución, se presentó el escrito inicial, le dieron trámite, le fueron a notificar, le fueron a decir, don fulanito de tal, vengo a notificarle porque la señora fulana de tal promovió tal juicio en su contra y dice que usted le debe 2 años de pensión alimenticia, así que le estoy notificando que hay demanda en su contra. ¿Será que con eso es suficiente? No. Después de la notificación viene el acta de requerimiento. Entonces viene el notificador, se convierte ahí en ministro ejecutor y le requiere de pago. Ya le notificó que lo demandaron, civilmente si se demanda. Ahora le va a requerir de pago. Le dice, como usted está notificado, entonces yo necesito, o yo en este momento le pido que usted haga efectivo. Si son 2 meses de a 1,000, 2 años de a 1,000 por mes, 24,000 quetzales. Entonces va a faccionar un acta de requerimiento de pago. Entonces viene, le va a decir, no tengo dinero. Voy a ir con un abogado, voy a llegar al juzgado y yo me voy a arreglar. Bueno, el notificador no va a pelear con él, ¿verdad? Bueno, que en el momento de ser requerido manifiesta. En este momento no tengo dinero, oportunamente acudí al juzgado y con el auxilio de un abogado solventaré el problema. Se hace constar que no pagó, se regresa al juzgado, le deja copia de la demanda, copia de la resolución, copia de la notificación y luego le deja copia del acta de requerimiento, se regresa al juzgado. El abogado de la parte actora en civil, como bien dijo Cindy, va a estar pendiente y va a preguntar, bueno, mire, ya notificaron, requerían de pago, ¿pagó? No pagó. Bueno, vamos a dar tiempo para que venzan el plazo que tiene para oponerse, si es juicio ejecutivo, es vía de apremio, para respetar el debido proceso. Y oportunamente viene el abogado de la parte actora o demandante en civil, y dice, en virtud de que el señor fulano de tal día fue notificado y requerido de pago y no hizo efectivo la suma de 24,000 quetzales, que es en deberla en mi representada, según la forma del memorial, se solicita que se certifique lo conducente al Ministerio Público por el delito de negación de asistencia económica. Yo se lo estoy poniendo, citando ejemplos. Hay una manera adecuada para redactar, pero quiero hacerlo para no confundirlos y en el sentido de que ustedes puedan entender. Entonces vienen y ya recibieron el memorial donde piden la certificación. ¿Qué se hace? Se le saca copia al expediente, eso es certificar. Se hace una certificación ahí que por cuestión del tiempo no se le va a explicar. Y me dijeron que tiempo me están diciendo. Y eso se manda al Ministerio Público. Y es ahí donde entonces ya continúa o se vuelve penal. Por ahí estoy viendo que ya tienen un nuevo link para la siguiente clase.
Entonces, lo vamos a dejar ahí. Yo realmente esperaría que con lo poquito que platicamos, haber retroalimentado algo para que nos pueda servir el día miércoles. ¿Dudas, sugerencias, reclamos, puntos de vista de la clase? Soy todo oídos, por favor. Muy bien, Lick, nos refrescó la memoria. Excelente. Esa era la idea. Ahí está. Muchísimas gracias. Muy bueno, Lick. Gracias. Disculpe con la asistencia, ¿cómo le vamos a hacer? No. NO no. Ustedes saben que aquí no. Solo en escuela de vacaciones, ¿verdad? Aquí es, usted escucha, usted anota, usted lee el material de los libros y se la rifan el examen y ahí vamos, ¿verdad? Bueno, gracias, entonces, mis mejores deseos. Feliz noche, Lick. Muchísimas gracias. Estamos. A la orden. Feliz noche, éxitos. Feliz noche.